Bienvenidos al podcast del pastor Ronis Castro. A continuación, una palabra que transformará tu vida. Dios les bendiga, Dios les guarde. Damos las gracias a nuestro Señor Jesucristo por darnos la oportunidad de poder estar con cada uno de ustedes en este precioso y hermoso día que Jehová ha hecho para que le adoremos y para que estemos juntos en armonía. El día de hoy vamos a estar ministrando bajo el tema Tenemos que morir para volver a nacer. Aquí hay dos palabras muy importantes: morir y nacer. ¿Por qué pongo estas palabras fuera de orden? Sí, porque primero se nace y luego se muere. Eso es lo que podemos ver en lo natural. Pero en Dios es diferente. Primero se muere y luego se nace. Aquí en este orden me refiero a un nacimiento espiritual. Tomemos la palabra morir. En la Biblia se reconoce 4 clases de muerte y en todas se da una separación, no una destrucción. Primera, muerte física. Es la cesación irreversible de las funciones vitales. A esto conocemos como muerte física, la que todo ser humano vamos a tener que experimentar, al menos que seamos transfigurados, estemos vivos cuando venga la manifestación de Cristo en las nubes. Pero todos tenemos que dejar este cuerpo natural, el que dice la Biblia en Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esa fue la sentencia que se le dio al hombre por causa del pecado, causa de la desobediencia. Génesis capítulo 3. Vamos a acudir a la palabra, vamos a leer la Biblia, vamos a ir al manual de vida, no al manual de lo que nos presenta el mundo, no, al manual de vida, donde está la sabiduría de Dios para los seres humanos, para que usted pueda aferrarse a Dios y para que usted pueda ir hacia la presencia de nuestro Dios y pueda conocer los misterios de Dios por la palabra. En 2 de Samuel, capítulo 14, verso 14, dice: porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas, que no pueden volver a recogerse, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Recuérdense que el hombre no muere porque Dios dijo que el hombre debe morir. El hombre muere porque pecó. Esa es la condena. Esa es la paga. Dice, la paga del pecado es la muerte. No fue porque Dios dijo usted va a morir. Dios nada más pensó en hacerlo. Dios nada más pensó en darle vida, soplar el hálito de vida sobre usted. En eso fue que Dios pensó. Pero no en que usted iba a morir. Así no fue que Dios lo creó. Entonces, aquí, por eso dice, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Eso se ve en 2 de Samuel capítulo 14, verso 14. En Romanos capítulo 6, verso 23 dice lo siguiente: porque la paga del pecado es la muerte, tal y como le decía, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva, el regalo, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué Dios le da vida eterna? ¿Por qué Dios provee la vida eterna? ¿Por qué Dios promociona la vida? Porque así fue que Dios nos creó desde el principio. Dios nos creó para que fuésemos eternos. Por eso el ser humano tiene miedo a morirse, porque es algo que no conoce.
El ser humano no fue hecho para morir. El ser humano muere por causa del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. En Hebreos capítulo 9, 27 dice lo siguiente: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, ya está establecido, porque ya hay una condena, hay una sentencia para todos los seres humanos, incluyendo a los animales. Eso es la muerte física. La segunda es la muerte espiritual. Es la que ocurre cuando el ser humano se separa de Dios por falta de interés o por expresar hostilidad. Esa es la muerte espiritual, la que experimentó Adán. La separación de Dios y el hombre. Esa es la muerte espiritual. O la que se experimenta actualmente, esa hostilidad, esa dejadez que tiene el ser humano, ese descuido que tiene el ser humano de buscar a Dios, de conectarse nuevamente con la gracia. Porque Adán pecó y por ende todos fuimos desterrados de la gracia. Todos fuimos separados de esa vida eterna, de esa vida en abundancia que tenía el ser humano, que no iba a experimentar ni la muerte física ni la muerte espiritual, porque Dios se paseaba en el jardín, Dios se paseaba en el huerto del Edén y ellos podían experimentar la vida de Dios con ellos. Ahora bien, nosotros, luego de Adán, entonces experimentamos estas muertes. Adán por la desobediencia y por ende nosotros fuimos contagiados. Hoy por la dejadez del ser humano sigue muerto espiritual, aunque usted lo vea bonito, una persona espiritualmente, si no tiene a Jesús, su alma está cautiva y necesita ser liberada por Cristo y necesita ser resucitada por Jesús para que pueda gozar de la vida eterna. En Génesis 2:17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, le dijo Dios a Adán, ciertamente morirás. Esa sentencia que le decía no solamente fue una sentencia para la muerte física, sino también para la muerte espiritual. En Romanos capítulo 5, verso 21 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Están viendo? Solamente en Jesús podemos tener vida eterna. Vida eterna, explico, que no será utilizada aquí abajo. Usted no será eternamente aquí. Usted tiene que experimentar lo que es la muerte física para luego entonces revivir eternamente. Lo que usted puede resucitar es de la muerte espiritual en la que usted se encuentra actualmente. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Somos libres de la muerte espiritual siempre y cuando nos acerquemos a Jesús. No hay santos, no hay templos, no hay ídolos, no hay dinero, no hay nada en este mundo que pueda resucitarlo de la muerte espiritual. Solamente Jesucristo. Usted puede durar más tiempo de la muerte física si se alimenta bien, pero sus días en la tierra están contados. Los más fuertes, dice, durarán 80. Fuerte, robusto. Pero es que hay una sentencia de muerte física que tiene que romperse en tu vida, de muerte espiritual que tiene que romperse en tu vida por medio de Cristo. Pero hay una sentencia de muerte física que vamos a tener que experimentarla. La tercera, muerte segunda. Esta es solo mencionada en Apocalipsis. Se trata de una condición de cosas que sigue a la resurrección de los muertos. Es sinónimo de infierno o de lago de fuego. Apocalipsis 2:11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte.
Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta es la condenación la cual tiene el ser humano por desobediente, por pecaminoso y por iracundo. Esta es la sentencia de perdición del ser humano, la muerte segunda, la cual solo te librarás de ella también si aceptas a Cristo, si guardas los mandamientos que dice la palabra del Señor y si amas a Dios. Y la palabra dice que el que ama a Dios guarda sus mandamientos. De las tres ya mencionadas de la muerte, vamos a pasar a una muy importante. Y no es que las otras no lo sean también, claro que sí. Pero esta es la que determinará dónde estarás cuando suceda la primera, que es la muerte física. Recuerda, todos los seres humanos, vuelvo y te digo, van a experimentar la muerte física. Nadie es libre de eso. Aún Cristo venga mañana, tenemos que ser renovados, transformados. Este cuerpo no va a poder estar en el reino de los cielos. Tenemos que ser como cuando Cristo resucitó, como esa transfiguración que Cristo hizo en el monte cuando se llevó a dos de sus discípulos, a Pedro y a Santiago. Así mismo tenemos que ser transformados. Ahora vamos a pasar a la número 4, porque no es que las otras no sean importantes, pero de esto se trata el tema, de esta número 4. Muerte al pecado, porque en esta es que vamos a aprender a morir para volver a nacer. No podemos volver a nacer si primero no morimos en Cristo Jesús. Y esta muerte al pecado significa la separación del pecado, echar a un lado las obras de la carne y seguir los caminos del Señor. Romanos capítulo 8, versos 13 y 14 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Escucharon bien lo que dice la palabra en Romanos 8, capítulo 8, versos 13 y 14? Es que por medio del Espíritu es que vamos a ir muriendo. Recuerda que nosotros tenemos que coger nuestra cruz y seguir este camino. Tenemos que crucificar nuestra carne para que podamos heredar. Y de eso se trata la muerte al pecado. De crucificar, de sacrificarme día tras día para yo hacer lo que a Dios le agrada. Y quiero, en base a lo que estamos leyendo aquí del libro de Romanos 8:13, quiero darle un consejo a aquellas personas que me están escuchando en este momento y a ustedes. Miren, no es con excusa que nosotros vamos a vencer. No es con excusa que nosotros vamos a hacer morir las obras de la carne. Es con realidad. Es que voy a tener que sacrificarme. Es que voy a tener que dejar muchas cosas para que Dios viva en mi vida. Es que no me voy a escudar de las excusas, porque así fue que le pasó a Adán. Adán, Dios le dice, y traigo esta historia como ejemplo a lo que le estoy diciendo. Adán llegó, Dios le dijo no coma de eso, le dio mandamiento. A Eva la serpiente le engañó y le dio a Adán, y de ahí en adelante Adán cayó y se escondió porque tuvo miedo. Se escondió, se fue a un lugar donde no estaba Dios para excusarse. No, la mujer que tú me diste, ella me dio. Porque el ser humano, desde ahí, la primera excusa en la humanidad, ahí está en Adán. Y desde ahí en adelante el hombre se excusa detrás de la carne para hacer lo que quiere y no llevar su cruz y seguir a Cristo. Y hoy te lo digo claro,
Sal de detrás de ese muro de excusa, porque no te va a valer. Mañana, si no sales de ahí y te arrepientes y coge tu cruz y sigue a Cristo y crucifica aquellos deseos que tanto quieres, vas a experimentar la muerte segunda. Y ahí no hay chance ya. Esa es la sentencia final, porque Adán recibió una sentencia, pero Dios no dio una oportunidad, que fue Cristo. Pero ahí, en esa muerte segunda, ya no va a haber oportunidades para el ser humano. Es hoy que Dios nos dice: toma tu oportunidad, que es Cristo. Y quiero decirle, yo hablé de que si Cristo viene y quedamos, pero hay gente que hoy están a punto de morir, sea en un accidente, sea de una enfermedad. Hay cientos y miles de maneras de morir. Y si eso sucede en tu vida, ya no hay chance. En el lugar donde vas a caer sin Cristo, ya ahí no te vas a poder arrepentir. Ya ahí no hay otra forma, no hay otra solución, porque la Biblia dice: condenado eternamente y para siempre. Entonces, hoy que me estás escuchando, a ti que no tienes a Jesús, Dios te dice: acepta a Cristo, porque lo que viene si mueres sin Jesús es una condenación eterna. Y tengo que hablar claro en este mensaje, porque estoy hablando morir para volver a nacer. Ahora, en Gálatas capítulo 19, verso 21, capítulo 5, verso 19 y 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, a esto vas a morir, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Y qué van a heredar? La muerte segunda. Es lo que dice la Biblia, no lo dice Ronis Castro, lo dice la Biblia. Eso es lo que van a experimentar aquellos que no dejan estas cosas. Y esto que yo le estaba leyendo, enemistades, pleito, ira, contienda, hechicería, no necesita una explicación, porque es lo que hace el ser humano. Es la costumbre del ser humano, es la carne del ser humano. Esto no necesita explicación. Esto no necesita un mensaje, una hora para explicarlo. Es que te aparte de esas cosas, porque si muere con una de ellas, condenación para tu vida. Es lo que dice la Biblia. La muerte, en cualquiera de los sentidos anteriormente citados, se considera siempre como la consecuencia penal del pecado. Por eso la humanidad pecadora está sometida a la muerte desde los días de Adán. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, como te leí, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No hay uno fuera. No hay uno fuera. El mismo Cristo tuvo que padecer, tuvo que morir por nosotros para liberarnos de esa condenación. Yo te voy a hacer la siguiente pregunta. Ahora, ¿cuál es la solución que tiene el hombre para revertir todo lo que hemos leído de la Biblia? A ver, si tú tienes una solución. Si usted tiene una solución, dígasela a usted y dígasela al mundo. Porque lo que dice la Biblia, a lo que hemos leído del pecado, la única solución que tiene el ser humano es Jesús. Y diga fuerte conmigo: Jesús y nacer de nuevo. No hay otra forma para que usted sea librado de una condenación eterna, de una muerte espiritual. Porque la muerte física, le digo y vuelvo y le digo, vas a tener que experimentarla. Porque hay gente que piensa que no se va a morir siendo evangélico o cristiano. Sí, vas a experimentarlo. Sí, no ores porque, ay Señor, no me quiero morir. Señor, dijo el apóstol Pablo, el vivir es Cristo, sí, pero el morir es ganancia. No hay otra forma de salvarnos de todas las condenaciones humanas impuestas por el pecado y la desobediencia.
Escuche bien, impuesta por el pecado y la desobediencia, no por Dios. Ojo, Ojo, porque estamos poniendo a Dios culpable de cosas que Él no hizo. El hombre es condenado porque el mismo hombre desobedeció. El hombre no está muerto en su delito y pecado porque el mismo hombre está ahí. El mundo está como está porque el hombre lo lleva por su maldad. Ojo, ojo, tenemos que entender eso, Dios dice: yo no quiero que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. De los 30,000 y pico de versículos, 31,000 y pico de versículos que dice la Biblia, este es uno de ellos. Yo no quiero que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y te voy a hacer esta otra pregunta: ¿cómo puedo volver a nacer si ya estoy fuera del vientre de mi madre? Eso se lo dijo este maestro de la ley, Nicodemo, a Jesús. Lo primero que tenemos que saber del nacimiento, partiendo de lo natural, es que duele. Ninguna mujer dice: a mí dar a luz no me dolió. Y no solo dar a luz, a mí dar a luz no me dolió. Nadie dice, ninguna mujer dice esto. Al contrario, sí le duele a una mujer, no solamente cuando va a parir, sino la incomodidad de tener ese bebé, ese regalo, 9 meses en su vientre. Nosotros los hombres no sabemos eso. Y ahora le tiro un flechazo a aquellos hombres que se han pensado que se van a burlar de Dios, dejando a esas mujeres solas, no manteniéndola, dándole maltrato, buscando otra y dejando una aquí y otra allá y otra allá. Fornicación, idolatría, si mueren esa, fornicación y también adulterio. Si mueren esa, te van a cantar au en segunda. Así que no creas como que vas corriendo, como que diste un jorrón y nadie te va a hacer nada. Cuando viene a ver, la bola cae dentro y no sale, y entonces vas a tener consecuencias. Si eso es lo que tú estás haciendo, hoy Dios te da la oportunidad de salir, porque esa mujer está ahí padeciendo de ese embarazo, de ese hijo, de ese regalo que Dios le dio, y tienes que aprender a valorarlo y a cuidarlo. Tomar eso, abro ahora el paréntesis, cierro el paréntesis y sigo. Otra cosa del nacimiento: nadie que le nace un hijo hace duelo si no celebra. ¡Aleluya! Nadie que le nace un hijo hace duelo, sino que celebra. ¿Qué nos dice la palabra del nacimiento? Pero ahora en una orientación espiritual. ¿Tú crees que Dios llora cuando alguien nace? Al contrario, hace fiesta. Porque era un pecador que estaba perdido. Era un hombre que estaba allí en los sepulcros, allí en el Lodebar, allí en la oscuridad. Y hoy, cuando Cristo llegó a su vida, luz nació sobre él y ahora es una nueva criatura. Por eso es que tenemos, si uno se convierte, si uno llega a tu iglesia, pastor, aunque no llegue la multitud, celebra, porque en el cielo hay fiestas, aleluya, porque alguien resucitó. Si a alguien tú le predicas allá afuera, aunque tú no seas de aquellos que estén en el momento que Dios esté utilizando en grandes multitudes, pero si llegaste a alguien en el trabajo, en la calle, en el autobús, en el tren donde te mueves, en el avión, oye, y alguien recibió a Cristo, celebra, porque hay fiesta en el cielo. Jesús tiene una conversación con un fariseo llamado Nicodemo. Aquí hay cosas importantes que notar en esta plática que ellos tienen. Lo primero es que él era un principal entre los judíos, un hombre rico y maestro en Israel, o sea, conocía la ley de Moisés. Vamos a leer un poco de la conversación de Cristo y Nicodemo. En el libro de Juan, capítulo 3, verso 1 al 15. Mire, yo quiero leerle esto. Dice lo siguiente, rápido. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Elogiando a Cristo. Y Cristo le responde a lo que le dice Nicodemo:
de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No me venga con chantaje Nicodemo, y oye lo que te voy a decir. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Y Cristo le dice en esta conversación interesantísima: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hacemos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Aleluya! Jesús lo que le está hablando a Nicodemo es de su nacimiento, de su muerte, y que por medio de Jesús iba a venir vida, iba a venir nacimiento, y que Jesús era el nacimiento, y que Jesús era el que nos resucitaría, y que Jesús era el que nos iba a librar de la muerte, y que no es lo que nosotros vemos con nuestros ojos naturales, o sea, cómo nacen los niños, 9 meses, y luego entonces crecemos. No, Nicodemo, no es que te vayas al vientre de tu mamá, es que solamente en Cristo, el que va a ser levantado en la cruz, es por él que vamos a tener vida eterna y en abundancia. Como usted sabrá, los fariseos no creían que Cristo era el Mesías. No creían que él era el enviado de Dios para darle vida y salvación a Israel. Por eso en la misma palabra dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y los que les recibieron, a eso constituyó Dios hijos de él. A eso, como nosotros que hemos creído, pero a eso Nicodemo, que habían creído en Cristo, pero secretamente vino a preguntarle cosas al maestro. A eso Nicodemo que quieren venir de noche, es que Dios le dice: escúchame lo que te voy a decir. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Tienes que volver a nacer del agua y del Espíritu. Porque aquel que levantaron en la cruz dijo: para que todo aquel que en él crea o cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy Dios nos da una oportunidad de pasar de muerte a vida, de muerte a un nuevo nacimiento. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que dar el paso para poder nacer de nuevo y gozar de la vida eterna que Jesús nos regala hoy. Dios, Jesús es quien nos regala esa vida. Y doy el grito de Dios, porque la gente se lo predicamos, se lo anunciamos, se lo decimos, y la gente busca su fuerza, y la gente está afanada en el dinero, y la gente está afanada en cambiar de estatus social. La gente está afanada de llegar a un cargo político. La gente está afanada de ser, ya no es profesional, ya no es ser licenciado, es tener ya otros méritos académicos, una maestría, un doctorado. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés, oh Señor, gracias. En su último capítulo dice Eclesiastés, el proverbista Salomón, el sabio, dijo: el mucho estudio es fatiga de la carne. El mensaje final es este: ama a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos.
Esto dijo este sabio, porque él buscó entre todas las cosas y vio que todo era vanidad de vanidades debajo del sol. Ya todo estaba hecho, ya nada se podía hacer. ¿Qué puede hacer el ser humano si todo está hecho? Entonces ahora que Dios provee esta salvación, que es Cristo, todavía nos cuestionamos, dudamos, no sacamos el tiempo para ver el que fue levantado en la cruz del Calvario, por el cual tenemos vida eterna. ¿Hasta cuándo usted, sí, ser humano, usted, creación de Dios, soplo de Dios, usted que es un polvo que va a la tierra, que después de días, meses, años, desaparece, que su memoria es olvidada en la tierra de los vivientes cuando usted sale de este mundo terrenal? Sí, a ti que te afanas tanto, sí, a ti que necesitas una casa y tienes 5, a ti que necesitas 2 pares de zapatos, marrón y negro, a los hombres, las mujeres no, porque ese es otro tema. Pero usted que tiene 2 hermosos pies, pero tienes tu closet lleno y te afanas por tener más y comprar más. A ti que necesitas quizás 2 vehículos, uno para tu esposa y uno para ti, pero tienes 5. A ti que ya dice, bueno, ya le di la vuelta al mundo, viajé casi todos los países, pero voy a volver. A ti que tu cuenta bancaria está llena, que cae el dinero como si, así como pasa el reloj, así mismo va cayendo dinero a tu cuenta cada segundo. Sí, a ti. ¿De qué te vale ganarte el mundo entero y toda su riqueza y al final pierde tu alma? Pierde tu alma porque aquel que te va a dar la salvación y la vida eterna, hoy tú lo ignoras, porque tú piensas que esto es un pasatiempo, que esto no deja nada, que esto es una bobería y que esto no es verdad. Esa la Biblia le escribió un hombre ahí para engañar a la gente. A mí no me van a engañar, yo tengo muchos estudios y tengo mucho dinero. A ti quiero decirte que la palabra de Dios es veraz. Y como dice las Escrituras, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. A ti Dios te dice, si te mueres, la muerte segunda será quien se apoderará de tu alma. A ti Dios te dice hoy, quiero librarte de esa muerte, quiero librarte de la muerte espiritual y quiero darte la vida eterna. Sí, quiero que mueras, pero el pecado, para que puedas resucitar en Cristo Jesús para vida eterna. En Juan capítulo 5, 24, Dios nos dice lo siguiente: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gracias, Señor. Gracias porque tus palabras son hermosísimas, Señor. Gracias, Padre, porque mientras el hombre piensa que esto es un pasatiempo y que todos nos vamos a morir y que el que se murió hasta ahí llegó, tú nos das promesa en tu palabra. Tú nos hablas en tu escritura. Tú nos dices en uno de los 66 libros, en uno de los 1000 y pico de capítulos y 31,000 y pico de versículos, tú nos dices, Señor, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Gracias, Padre. Sino, o más bien, ha pasado de muerte a vida. Padre, gracias. Porque esa muerte que tú te refieres, Señor, no es a la física, porque tú sabes que todos vamos a morir.
sino es a la espiritual, sino es a la muerte, aquella muerte segunda que tú nos dices, Señor. Y tú nos siembras como una matica en tu tierra, Señor, una matita en tu tierra. Y nacemos en gloria. Ese viejo hombre muere en ti, Señor. Y nace un nuevo hombre lleno del Espíritu de Dios, lleno de los frutos del Espíritu Santo. Y va a experimentar lo que es la vida eterna. Padre, aquellos que no te tienen, aquellos que han negado por años a Cristo, aquellos que se burlan incluso, Señor, de tu evangelio, porque para los que se pierden esto es locura. Señor, ten misericordia y piedad de ellos, y que hoy, escuchando este mensaje, tú le hayas hablado tan claro que su mente sea abierta por el poder del Espíritu Santo, Señor, y puedan aceptar a tu Hijo, a la salvación que eres tú, Señor. Puedan aferrarse a ti, Señor, y puedan decir, Señor, hoy yo te acepto como Señor y Salvador. Hoy perdona mis pecados. Señor, hoy yo reconozco que me burlaba de tu palabra, de ti, Señor, pero hoy yo cambio y creo en el mensaje del evangelio, Señor. Y quiero que tú hagas conmigo lo que tú destinaste desde antes de la fundación del mundo para mí. Padre, y aquellos hermanos, Padre, que se ven afligidos, aquellos hermanos, Padre, que piensan, ay, ¿dónde está Dios en este momento tan difícil que yo estoy pasando? Padre, abrázalos, guárdalos, Señor, líbralo del mal, Padre de gloria, y ayúdalos a poder resistir y a esperar esta bella promesa que tú nos haces por medio de las Escrituras. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Hoy Dios ha hablado a tu vida tan claro. Hoy Dios te ha dado la oportunidad de salvarte. Solamente depende de ti. Y si has aceptado a Cristo, búscate una iglesia que esté cerca de ti. Escucha palabra de Dios, ora, lee la Biblia y entra cada día más a la presencia de Dios. Y tú, mi hermano y mi hermana, que ya aceptaste a Cristo, sigue ahí, no te rinda, no importa lo que veas, no importa lo que escuches. Sigamos confiados, sigamos corriendo esta carrera hasta llegar al final, porque el que llegue es a quien se le dará ese trofeo de victorioso o victoriosa, y va a poder heredar la vida eterna y ver al Padre tal y como es Él. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por escuchar el mensaje del pastor Ronis Castro. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, compártelo y así bendecirás a alguien más. Hasta la próxima.